Y en esta noche vamos a leer los versículos 2 al 15. ¿Estamos ahí? Gálatas 5, 2 al 15. Dice: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Así vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este estudio, esta enseñanza que estamos pronto de comenzar. Señor, te pedimos que estemos atentos, Señor, que nos ayudes a quitar toda distracción que se encuentre en nuestra mente, Señor, para poder aplicar, poder aprender, poder comprender, Señor, tu llamado para con nosotros. Que sea tu Espíritu, Señor, quien dirige esta enseñanza, Señor, que no sean mis propias palabras, pero tu Espíritu quien nos guía siempre a través de tu verdad, Señor. Que siempre seamos nosotros, siempre nos aferremos, Señor, a ti, a tu verdad, y que sea siempre tú, Señor, el que nos guía de esa manera en tu verdad. Señor, te damos gracias por cada hermano que está aquí en este lugar. Señor, bendice a los que no están aquí, los que no vienen los viernes. Señor, bendícelos también, Señor, en sus hogares o donde quiera que estén. Señor, te damos gracias por ese privilegio y te damos las gracias por todo, Señor, por poder conocerte a ti y poder amarte a ti, así como tú nos amaste primero. Te damos gracias en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Te damos el honor y la gloria. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares? En esta noche, hermanos, continuamos con este estudio que comenzamos hace una semana o hace 2 semanas, pero la razón que uno siempre o a veces se atora en ciertos versículos es porque hay mucha información para tocar, hay muchos puntos, hay muchas maneras de ver el versículo, aunque solamente para cada versículo, para cada versículo, perdón, solamente hay una interpretación, que es la interpretación que Dios nos da para entender. Hay muchas aplicaciones, varias aplicaciones. Entonces, las interpretaciones son importantes porque la interpretación es donde se encuentra la doctrina, es lo que es el llamado, lo que es lo que nos está diciendo Dios para nosotros como sus hijos. Pero luego hay muchas aplicaciones o varios puntos para tocar que a veces se siente como que se repite, pero en verdad, hermanos, es mucha información y siempre hay nueva información para comprender, para retener y para poner en práctica. Y ya que hemos leído esta porción, hemos leído los versículos 2 al 8, nos enfocamos mucho en el versículo 1, que es andar en la libertad, firmes en la libertad. Y ahora continuamos, hermanos, a la porción que sigue, que son los versículos 2 al 6. Y la razón que leímos hasta el versículo 15 no es porque vamos a tocar todos los versículos en esta noche, sino es porque que para entender los versículos 2 al 5, también vamos a tocar unos puntos que se encuentran de los versículos 13 al 15.
Y pues es importante, hermanos, reconocer siempre ese llamado, lo que estamos viendo en este capítulo, sobre estar puestos firmes en la libertad con lo cual Cristo nos hizo libres. No es que estamos aferrándonos a Cristo para alcanzar una libertad, sino que la libertad nos ha sido dada. Y por esa razón somos llamados ahora como hijos renovados, regenerados, a aferrarnos a la libertad en el cual estamos puestos firmes, en el cual Cristo, Dios nos otorgó, nos tomó de un estado muerto, de un estado de incapacidades, de debilidades, de circunstancias en el cual nosotros estábamos atorados, y Dios nos llevó a un lugar mejor, un lugar santo, un lugar perfecto, por lo cual 2 de Corintios nos declara que a través de Cristo Jesús hemos sido purificados, lavados, limpiados, santificados, justificados. Y así también, como dice Pedro, que ahora somos un real sacerdocio nuevo, somos linaje nuevo, somos un pueblo santo, por lo cual eso es lo que nosotros somos llamados a conformarnos a esa realidad, hermanos. Nosotros somos un pueblo santo. Entonces, si somos llamados y somos declarados un pueblo santo a través de Cristo Jesús, eso es, hermanos, nuestro deseo. Debe de ser nuestro deseo, porque es nuestro llamado. Ser más y más conforme y vivir más y más conforme a la imagen perfecta de Cristo Jesús. Y eso es importante reconocer, hermanos, porque a través de estas enseñanzas, de estas palabras del apóstol Pablo, podemos reconocer los problemas constantes de la iglesia. Podemos reconocer muchas cosas que acontecen dentro de la iglesia, que debilitan la iglesia, que causan que la iglesia misma no actúe de una manera santa o de una manera pura. Y es por dos razones lo que hemos estado tocando, pero ahora en esta carta, ahora Pablo está entrando por completo a esos dos puntos, que son legalismo y libertinaje, las dos cosas que contaminan la iglesia pura de Cristo, porque la iglesia pura de Cristo es de producir o hace producir la salvación, hace producir un deseo sincero y genuino a servirle a Dios. Pero lo que acontece, lo que está aconteciendo desde ese tiempo y ahora, lo que ha consumido una porción grande de la iglesia, son estas cosas: el legalismo y el libertinaje. El legalismo que empuja la ley, el legalismo que no es por un sentir genuino, así como Cristo demostró con su gran amor querer venir a la tierra y morir por nuestros pecados. Y por el otro lado, el libertinaje, por lo cual no captan y abusan de la gracia y no captan el entendimiento de el arrepentimiento, por lo cual no se arrepienten de sus pecados. Hay llamados al altar que dicen que vengan tal como son y que Dios los acepta. Es verdad, hermanos, que Dios sí nos llama y venimos a Cristo tal como somos, pero no es para quedarnos en esa condición. Es para ser regenerados y transformados mediante el Espíritu Santo. Entonces, estas dos cosas son las cosas más prevalentes dentro de la iglesia, por lo cual el humano, incluso el creyente, se aferra a una u otra. ¿Por qué? Porque el creyente, aún creyente, todavía está en la carne. Estamos en la carne, y por esa razón la carne se aferra o se inclina a buscar lo que, aunque somos creyentes, lo que a veces nos hace sentir cómodos. Y para unos es esa libertad de no preocuparnos de pecar, de decir, pues Dios nos ha perdonado una vez por siempre. Dice aquí que nos has purificado por toda la eternidad, entonces voy a vivir en el pecado porque Dios me ama como soy. Eso, hermanos, es un error. Pero el otro error es decir y ver la gracia
y decir que no es suficiente para salvar y que nosotros tenemos que esforzarnos ahora para llegar a la eternidad, aunque es por una obra única, como dice y vimos la semana pasada de Hebreos 10, que dice con una sola ofrenda, y luego el autor de Hebreos se repite, dice con un solo sacrificio, Cristo murió, Cristo pagó por nuestros pecados y se sentó a la diestra del Padre. Entonces esa es la obra perfecta por lo cual nosotros somos llamados a aferrarnos. Y qué devastante, hermanos, es aceptar las creencias del hombre en comparación a lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Hermanos, es importante reconocer que como creyentes no es simplemente de escuchar que algo es o tiene título de cristiano o que hay algo cristiano y decir, pues dice que es cristiano, entonces lo vamos a aceptar. La palabra dice que somos llamados a discernir. Somos llamados a vivir en sabiduría. Somos llamados a buscar la verdad a través de la palabra y a través de las cosas que aún yo digo y les digo cada viernes o lo que nuestro hermano nos dice cada domingo. No es suficiente escuchar y decir, oh sí, pues yo es mi pastor o es el hermano, pues creo. Hermanos, tenemos un trabajo y ese trabajo, ese llamado es ¿qué? Leer y buscar a través de la palabra y confirmar la verdad a través de la única verdad que es la palabra de Dios. Entonces es devastante cuando nosotros como creyentes que tenemos una gracia y libertad para servirle a Cristo libremente, más bien, nos aferramos a lo que a nosotros nos gusta o lo que nos acomoda o nos da nuestra acomodación. Y nosotros como hijos de Dios nos somos llamados incluso como creyentes buscar lo que me agrada como hijo, como creyente en cierto lugar o en cierta iglesia. Somos llamados a agradarnos y buscar y desear de la sabiduría y de los bienes de Dios a través de su palabra y oración. Entonces, lo que se encuentra y el problema prevalente hoy en día es que el creyente se aferra a su condición. Si yo crecí de cierta forma, me voy a aferrar a cierta cosa, o sea, legalismo o libertinaje. Pero me voy a aferrar a algo. Y lo que les estaba mencionando, que digo que es algo prevalente en la iglesia, es que el creyente, aunque es creyente, sigue siendo humano con debilidades. Y la carne es lo que nos atrae a ciertos sistemas o ciertas costumbres, o una costumbre o un sistema que no nos dice que tenemos que crecer y entregar nuestro pecado, o nos aferramos a algo que sentimos que es un orden dentro de la iglesia, pero que en verdad nos está desligando de Cristo Jesús. Porque debemos reconocer como creyentes que el legalismo, hermanos, hay diferencia entre legalismo y orden en la iglesia. La iglesia está establecido en orden, pero no podemos confundir orden con legalismo. Orden es de que hay un orden, un sistema que permite que toda la iglesia fluya como tiene que fluir en la libertad de Cristo Jesús. Pero el legalismo es un orden de sistema que causa que el creyente se aferre al sistema en vez de a Cristo. Al sistema que les dice, tenemos, vamos a hacer, y si no se hace, no sé qué pensar de ustedes. Esas son las palabras. Es una convicción falsa. Es una manipulación que causa que el creyente diga, bueno, si no hago esto como me está diciendo, le estoy fallando a Dios. Pero en verdad, ¿a quién le estamos fallando? Al humano. Porque es el hombre que establece este sistema de religión. Y ese sistema es lo que se encuentra mayormente en la iglesia. En las iglesias hispanas, y lo más interesante es que en las iglesias americanas se encuentra más libertinaje. Si vamos a una iglesia moderna como
no voy a decir nombres, pero sí los tengo que decir. Vamos a una iglesia grande como Hillsong o Bethel se llama, Bethel Church, Hillsong. Esas iglesias están llenas de personas no regeneradas, hermanos, y no es de juzgar, pero se demuestra ahí porque ahí no se enseña ni se predica el arrepentimiento. Se predica una gracia falsa que se abusa. Y eso es el sistema de la iglesia moderna, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Pero el sistema más prevalente, donde hay mucho más sistemas de machismo y otras cosas, es en las iglesias hispanas, y es porque es más prevalente encontrar legalismo en las iglesias hispanas. Y es interesante cuando uno estudia esas cosas, ve la diferencia. En las americanas, donde los padres son más liberales, pues se encuentra esa libertad y esa falsedad donde no hay arrepentimiento. Y en las iglesias hispanas, donde crecemos en hogares más estrictos, ¿verdad?, hay más legalismo dentro de las iglesias. Entonces son culturas que se mezclan en la verdad, y poco levadura que hace con la masa. Contamina toda la masa. Es importante reconocer eso, hermanos, porque Pablo nos está diciendo esto aquí. Está diciendo un poco de levadura, un poco de cultura, un poco de libertinaje, un poco de legalismo. ¿Y qué pasa con la verdad? Se distorsiona. Se distorsiona. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras de Pablo cuando comenzó esta carta, hermanos? Dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, así es como comienzan todas las religiones falsas, de ángeles que vienen del cielo y dieron visiones, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No solamente una vez, hermanos, 2 veces Pablo se repite que sea anatema cualquier creencia que contamina la verdad. No significa que vamos a llegar a una iglesia y que 90% correcto, 10% incorrecto, y por esa razón está bien. Poco levadura contamina toda la verdad, hasta el punto que Pablo dijo que sea anatema las falsedades que añadían a Cristo Jesús. Y hermanos, hoy en este tiempo estamos en un tiempo donde la iglesia es débil. Pablo aquí usa palabras y frases muy fuertes para describir la persona que se aferra a la esclavitud del libertinaje y legalismo. Y no solamente aquí, sino en Gálatas 5, lo que estamos viendo, dice: o has desligado de Cristo, o dice también que hemos caído ¿de qué? De la gracia. Esas son cosas severas, esas son cosas impactantes y miedosos, porque imagínate que el apóstol de Cristo, un apóstol de Cristo, dijera: os han caído de la gracia. Cristo, el sacrificio de Cristo no vale para nada o por nada en la vida que están viviendo, sea libertinaje o legalismo. Pablo usó estas frases, que sea anatema, condenando a esas creencias falsas. Y mientras por tantos años, miles de años, hermanos, en la historia de la iglesia, hasta recién en el comienzo del establecimiento de este país, donde se formó libertad de religión, hasta ese punto, hace 240 años, la iglesia estaba siempre teniendo reuniones en demostrar o en hablar de creencias que habían surgido y establecer, basado de la Biblia, qué era la verdad. Y eso se llaman concilios. Hay muchos concilios que existían a través del comienzo de la iglesia hasta hoy. Y en esos concilios se hablaban de
esas verdades de la palabra de Dios y cosas que habían surgido, y los líderes y los gran maestros de la Biblia se reunían y platicaban. Así como un teólogo llamado John Calvin, así como hay otro que se llama Jacobius Arminius, los arminios y calvinistas, sabíamos que el autor de la Reina Valera también se juntó con esos maestros, eran del mismo época, y viajaba de España a la otra porción de Europa para reunirse y platicar también de la Biblia. Entonces el hombre quien escribió, quien compuso y quien imprimió la Biblia, la versión Reina Valera original, ellos también se reunían y platicaban de la Biblia, de las verdades. Y es muy interesante porque hoy en día cada iglesia se aferra a su propia verdad. Y eso no es nada nuevo, porque en Galacia se estaba aconteciendo la misma cosa. La iglesia de Cristo se estaba aferrando a su propia identidad cuando entraron los judaizantes, los falsos maestros, y en vez de escudriñar la palabra, ¿qué hicieron? Estaban aceptando. ¿Por qué? No porque plenamente era claro, sino porque en dudar la verdad estaban abriendo la puerta para aceptar la falsedad. Y así es como acontece, hermanos. No es simplemente de que escuchamos una falsedad y lo aceptamos. Es de que si dudamos o no entendemos ciertos aspectos de la verdad, es una puerta abierta para aceptar algo falso. Y eso es lo que acontece hoy, lo que acontecía en ese tiempo. Dudaban, quizás esos judaizantes extraían algo, una distorsión de la escritura, de la palabra, usando la palabra misma para contradecirse, para empujar sus mensajes. Y esos creyentes decían, pues yo nunca lo vi de esa manera. Entonces, Él me está dando una manera de pensar diferente de verlo. Entonces, quizás es la verdad. Hermanos, en leer la palabra en sí misma se revela. Yo estaba leyendo la palabra con una hermana, con nuestra hermana Esmeralda, hace unos meses, y empezamos a leer Juan 12. Y Juan 12, cuando estamos leyendo, llegamos a una porción donde nosotros mismos a la misma vez no estamos de acuerdo, a la misma vez decimos la misma cosa de cierto versículo, y vimos algo que resaltó, y era una imagen, era una descripción del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad. Y nosotros, cuando leemos la palabra, hermanos, podemos ver claramente que la verdad se revela, que hay una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la palabra en Deuteronomio nos dice que Jehová es ¿qué? Uno, que solamente existe un Dios, pero la palabra nos revela esa distinción de tres personas. Y la palabra en Juan 12, cuando leímos, se resaltó tan claro, y no era algo en el cual estábamos hablando diciendo tú tienes que creer eso. No, era en leer la verdad resalta, la verdad se demuestra, se revela, perdón. Y eso es la oración que Pablo le dio a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, Pablo le oró al Padre, dice, y le pidió para que los ojos del entendimiento fueran abiertos. Es decir, que cuando leemos y en oración, en escudriñar la palabra, que la misma verdad se revele hacia el Hijo de Dios. Hermanos, la palabra no se necesita para que alguien nos la interprete si tenemos el Espíritu Santo. Eso no estamos invalidando a los pastores. El pastor fue puesto en lugar para lidiar la iglesia. Pero es importante que el pastor se lidere a través de Cristo Jesús y que no intente lidiar o dirigir a una iglesia en aferrar o limitar o conformar la palabra misma a nuestros propios pensamientos. Es decir, que el pastor, los líderes de la iglesia que enseñan y predican tienen que aferrarse a la palabra fiel. Y Tito 1 nos dice eso. En elegir los líderes de la iglesia dice que se aferre a la palabra fiel. Y luego en Tito 2 dice que se aferren a la doctrina de la palabra.
Es decir, que nosotros estamos leyendo para entender, comprender, y en comprender nos está transformando. La verdad misma resalta, se revela y nosotros crecemos de esa manera. Nosotros somos llamados a buscar la verdad, porque dice Cristo que la verdad os hará ¿qué? Libre. Él mismo dice que la verdad nos hace libre. Y cuando uno acepta a Cristo como Salvador, tiene ¿qué? Libertad en verdad. Para ahora poder entender y aferrarse a la verdad de su palabra eterna. Así es que nosotros, hermanos, somos llamados a no desligarnos de Cristo Jesús, de estar firmes, de no convertir la verdad y distorsionarlo con ciertas porciones de la Escritura. La palabra no es para dividir ni contradecir. Y es lo que hemos estado viendo mucho y muy profundamente los domingos en Romanos 8, en que vemos y estamos leyendo sobre Romanos, que es un libro muy profundo que nos hace pensar muchas cosas, pero no se contradice un capítulo o un libro con el resto de la Biblia. Todo tiene su orden y eso es poder discernir la palabra correctamente y fielmente. Así es que nosotros somos llamados a vivir en la libertad, pero como vemos en el versículo 13, no usar libertad para agradar o vivir conforme a ¿qué? A la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, sea libertad o legalismo, que dice el segundo versículo de aquí, de Gálatas 5, dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, si seguimos la ley, si caemos en legalismo, es decir, si seguimos la carne para alcanzar salvación, de nada os aprovechará Cristo. ¿Y cuál es la manera para alcanzar la salvación, hermanos? Cristo. Y si dice aquí Pablo que de nada nos aprovecha, de ninguna ganancia tenemos en Cristo si nos aferramos a la ley, a nuestras obras, es decir, ¿qué? No hay salvación fuera de Cristo Jesús, hermanos. Incluso en la ley propia que fue dado a los israelitas. Porque la ley no fue para salvar. La ley fue para reconocer el pecado y la majestad y el poder y la gloria de Dios, de un Dios perfecto, que Él mismo iba a dar la justicia a través de su Hijo. Entonces dice, de nada os aprovechará Cristo. Si no fue suficiente llamar a toda falsedad anatema, añadir, como dice en el capítulo 1, añadir al evangelio puro y perfecto que nos salvó algo diferente, sea libertad, abuso de gracia, o sea legalismo que quita de la gloria de Cristo y pone el enfoque en la sistema religiosa, en las cosas que estamos haciendo en la iglesia. Si no fue suficiente llamarlo 2 veces anatema, ahora en el versículo 2, aquí en el capítulo 5 dice, de nada os aprovechará Cristo. ¿Estamos entendiendo la severidad de añadir algo a la salvación perfecta? A la salvación que justifica al creyente a través o por medio de la fe. Si no es suficiente, hermanos, Pablo sigue en el versículo 3 y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley, por lo cual ningún humano, incluso el creyente, puede guardar toda la ley perfectamente. Es decir, que si yo intento en mi carne o en mis fuerzas cumplir la ley, no lo puedo hacer. Pero es a través del Espíritu Santo que ahora puedo obedecer. Es una gran diferencia entre que yo estoy intentando hacer algo para decir, veme Dios, ve lo que yo estoy haciendo por ti, a decir, Señor, gracias, porque yo mismo no tengo la capacidad, pero tú me has justificado, me estás santificando y ahora obedezco tu palabra y quiero vivir más conforme a tu verdad. Quiero vivir piadosamente, quiero vivir cuidadosamente, quiero vivir en dominio propio, quiero vivir en autocontrol, quiero vivir como tú eres. Gran diferencia ahí, hermanos. Y le pido a Dios que podamos entender eso.
una diferencia entre ese agradecimiento, el desear hacer porque sabemos que tenemos salvación, a que hagamos algo porque estamos intentando agradar o alcanzar o que Dios nos vea de una forma. El que tiene a Cristo Jesús, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve el Padre? Dice, y vamos a usar la palabra, ¿cómo nos ve el Padre? ¿Qué dice 2 de Corintios? Lo que siempre dijimos, purificados, lavados, renovados. ¿Qué mencioné de segunda de Pedro? Perdón, primera de Pedro. Sí, segunda de Pedro. Real sacerdocio, linaje, nuevo linaje, pueblo santo. Romanos 8, santificados, justificados, y a los que justificó, a estos que glorificó. Efesios 1, y Él nos ha dado todas las riquezas en abundancia de Cristo Jesús y nos ha llevado a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Así es como nos ve el Padre cuando aceptamos y creemos en Cristo por medio de la fe. Y el resultado de la fe genuina y real es que ahora vamos a obrar y vamos a desear, no para alcanzar, pero porque ya estamos en rumbo a la vida eterna. Si no fue suficiente eso, en el versículo 4 continúa y dice, de Cristo os desligasteis, tan separados de Cristo, el que añadía a la salvación. El que dice, Cristo, sí, es bueno, nos ha dado la vida, pero ahora tú tienes que terminar. Estás desligado de Él. Dice en ese mismo versículo 4, si no fue suficiente decir que de nada aprovecha a Cristo, de decirnos que estamos obligados a guardar toda la ley, por lo cual ningún humano lo puede hacer. Es una declaración clara. Versículo 4 nos dice, de Cristo os desligasteis, se han separado de Cristo. Y eso debe de traer gran temor al creyente. ¿Por qué? Porque si el creyente, la salvación dado al creyente es seguro, pero nos está diciendo aquí que de Cristo os desligasteis, ¿qué significa eso? Es una advertencia de que si seguimos en ese camino, el fin de esas cosas es que una separación. Vamos a estar desligados por completo. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Esto no es decir, y no está hablando de una salvación perdida, pero está hablando de la condición de la mente y la razón y el propósito por lo cual estamos obrando como hijos de Dios. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Para vernos bien delante de los hombres y delante de Dios? ¿O por agradecimiento por lo que Cristo ha hecho? Nosotros, hermanos, las características para poder también comprender estas cosas es que la gracia, hermanos, no se obliga. Todo lo que hacemos como hijos de Dios en la iglesia, en lo que estamos haciendo, en el cual servimos, no debe de ser jamás una obligación. Porque si es obligación, no es gracia. No es del corazón transformado que desea alabar o servirle a Dios de la forma genuina y sincera. Más bien es ese sistema que está empujando que el creyente haga algo. Incluso cuando el creyente se sienta como que no puede o que es débil, y que se empuje y dice, tienes que hacerlo. Y si no, estás fallando a Dios. Un gran ejemplo que pues podemos ver, hermanos, en la iglesia, y un gran ejemplo que veo seguidamente, y mientras que estudio y estoy leyendo, pues siempre me recuerdo de esto, porque es un gran ejemplo de la gracia, del corazón genuino. Hermanos, cada domingo nuestra hermana Araceli y nuestras hermanas preparan comida. El pastor o los líderes de la iglesia están obligando a las hermanas que traigan comida. Están obligando que hagan cierto servicio. ¿De dónde viene ese sentir, hermanos? Del corazón. Eso, hermanos, es la gracia. Dad a lo que no se merecen, a los que no merecen. Eso es la gracia, es la salvación. Y nuestras acciones son de la misma cosa.
Porque nosotros no tenemos que hacer esas cosas. ¿Pero por qué lo hacemos? Por un corazón nuevo, por un corazón que tenemos, que es el corazón de Cristo, que Él da, y Él da no esperando algo de regreso. Nuestras hermanas cocinan, ¿por qué? ¿Esperando que le demos algo de regreso? No. Las hermanas, ¿por qué cocinan? Porque viene del corazón compartir de los bienes de Dios, hermanos. Eso, hermanos, es un gran ejemplo de la vida del creyente, que tenemos ese sentir de siempre dar sin recibir. Eso es la gracia. Y nuestras obras como hijos de Dios también se resplandecen de esa manera, por lo cual fuimos salvos. Fuimos salvos a través de la gracia, un don inmerecido. Cuando no lo merecíamos, Dios nos los dio de todos modos a través de Cristo. De esa misma manera, todas nuestras obras son y funcionan de la misma manera. Funcionan en la manera en la cual yo entiendo que soy una creación nueva. Y si yo entiendo que vivir bajo un sistema religioso me desliga de Cristo, o vivir en mi pecado también me desliga de Cristo, mi deseo va a ser siempre centrado ¿en qué? En tener fe en Él quien me ha justificado y en Él que me transforma para poder vivir conforme a su santa imagen. Diariamente, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de captar y entender. El llamado del creyente no es sistema, no es obligación. Y eso porque se llama libertad. Porque tenemos la libertad ¿de qué? De escoger si vamos a servir la carne hoy o si vamos a servir a Dios. El incrédulo no tiene opción. El incrédulo vive en su pecado y aunque intente vivir en buenas obras, el que no tiene a Cristo está bajo condenación. Pero el creyente ahora en la libertad tiene opción, tiene la libertad de elegir servir a Él que nos ha salvado. Y es por esa razón que el versículo 13 dice, no usen la libertad, teniendo la libertad, no usen la libertad ¿para qué? Para agradar a la carne. Es decir, que ahora tenemos una libertad tan grande en el cual podemos elegir. Pero el que verdaderamente reconoce el significado del sacrificio y la salvación de Dios, ¿qué va a hacer? Se va a aferrar ¿a quién? A Cristo. No va a ser obligado a aferrarse a Cristo. Nuestro deseo va a ser aferrarnos a Cristo. No tenemos que alguien nos diga, tienen que aferrarse a Cristo. No, es de que nosotros comprendiendo la magnitud y la salvación incomparable, que no hay nadie igual como Él. Él es el canto que empezamos a cantar, un canto nuevo que introducimos. Inigualable es que es su amor, inigualable es el Dios de misericordia y de gracia y de amor, y que perdona y que ama y que adopta y transforma. Por esa razón, hermanos, nos aferramos por ese deseo nuevo de un corazón nuevo. Si estamos viviendo drásticamente, severamente en el pecado, llamando y clamándonos ser creyentes, hermanos, tenemos que aferrarnos a Cristo. Porque nosotros no somos llamados a vivir en el pecado, porque eso es ¿qué? Tentar a Dios. ¿Qué lejos puedo llegar? ¿Qué tanto puedo pecar antes de que algo pase? No podemos tentar a Dios. Y es importante reconocer estas cosas, que la libertad en Cristo es estar ligados a Él, estar ligados al consumador de nuestra fe, al autor, el iniciador y el que va a cumplir y que ha cumplido la salvación. Hechos 15, cuando llegaron los judaizantes, vinieron los judaizantes de la iglesia de donde estaban los apóstoles en Jerusalén. Y vino Pablo y Bernabé a Jerusalén para hablar al resto de los apóstoles de lo que estaba aconteciendo, incluso aquí lo que estaba pasando en Galacia.
Ellos venían de la iglesia de Israel, de Jerusalén, donde se encontraba el apóstol Jacobo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, se encontraban en esa iglesia. Y aún en esa iglesia había judaizantes. Y dice aquí Pedro en Hechos 15:8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, hablando de los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus ¿qué? Corazones. ¿Cómo es la salvación? ¿Cómo funciona? A través de purificación mediante la fe en Cristo de nuestros corazones. Eso es porque tenemos esa capacidad, hermanos, de dar y no esperar recibir, de compartir y vivir en gozo para Cristo, aun cuando el mundo nos aborrece y nos odia, porque cuando nos dicen algo malo, nos se burlan y no respondemos, eso incluso les incomoda, porque dicen, ¿por qué no está contestando? Esa persona le estamos diciendo tantas cosas y no contesta. Aborrece el mundo, ¿qué? Lo bueno de Dios. Y nosotros somos llamados a vivir en esa con ese corazón transformado, purificado por la fe. Versículo 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Es decir, que en vivir en el pecado sin consecuencia y decir, pues Dios me ha perdonado y voy a vivir en la carne, es tentar a Dios. Pero el vivir en el legalismo, aferrándonos al sistema en el cual el enfoque es el sistema y no Cristo, también que dice Pedro aquí, ¿por qué tentáis a Dios? Dios nos ha liberado de la ley, liberado de la ley a través de Cristo. ¿Y por qué están regresando a la ley por el cual ya hemos sido liberados? Dice aquí en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Eso significa que el versículo 10 y 11 dice y significa que eran esclavos a la ley cuando no eran creyentes los judíos, de la manera que los gentiles eran esclavos a sus deseos y a sus corazones turbados de pecado. Pero Pedro dice que a través de la fe en Cristo esencialmente dice que han sido liberados de esos caminos, y si libres, ¿por qué tentan a Dios en volver a la esclavitud de nuevo? Esto, hermanos, es lo que significa caer de la gracia también. Caer de la gracia significa que Dios nos da una salvación. Iniciamos con la salvación en aceptar a Cristo, pero después de tiempo empezamos a añadir o aferrarnos a otras cosas en vez de mantenernos centrados en Cristo. ¿Y sabían que para muchas iglesias ser cristocéntricos es algo malo? Porque están muy cristocéntricos. Gálatas 3 dice, Gálatas 3:3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Si Dios inició la salvación, ¿ahora ustedes la van a terminar con la carne? Es una pregunta retórica. Y Pablo, ya también tenemos que captar eso, hermanos, que Pablo, sus preguntas son muy retóricas, porque él conoce la respuesta. Y así como nosotros que leemos, debemos de reconocer la respuesta. Comenzando por el Espíritu, ahora vamos a acabar por la carne. ¿Es posible comenzar con el Espíritu y terminar con la carne? ¿Es posible que Dios nos transforme, regenere y seamos regenerados y luego terminemos con la carne y todavía lleguemos a la salvación, a la vida eterna? La respuesta es no. La respuesta es que sí inició el proceso a través del Espíritu, por lo cual es la única manera de recibir la salvación y ser justificados, el inicio del Espíritu, también va a terminar a través de ¿quién? Del Espíritu. Pero si estamos terminando por la carne y nos morimos en la carne, nos está diciendo algo, que nunca inició a través de ¿quién? Del Espíritu. Inició con la carne y terminó con la carne. Aun cuando cuando la persona creía o se veía más bien
verse espiritual, seguir la ley, pero terminó con la carne. No es que se ha desligado y se separó y perdió el camino. Es decir, que el inicio nunca fue el Espíritu, aunque se pareció. Es lo que dice Hebreos 10. Dice el que ha probado, no dice el creyente, dice la persona que ha probado, que ha experimentado el Espíritu y luego regresa y rechaza a Cristo de nuevo. ¿Está hablando de quién? De una persona que probó del Espíritu, pero que nunca fue renovado, que se condujo como creyente, pero que nunca fue. Entonces dice aquí, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? No es posible, porque nosotros sabemos a través de la escritura, de las palabras, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. No es que el que tiene el Espíritu piensa en las cosas de la carne. El que es del Espíritu piensa en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Y eso también el mensaje de este capítulo 5. Pero dice aquí en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si ustedes o nosotros sabemos que somos hijos de Dios y que inició la salvación mediante el Espíritu Santo, ¿cómo es posible terminar con la carne? En decir, voy a llegar con mis fuerzas. Eso es una contradicción, y no hay contradicciones en la palabra. Entonces aquí lo que nos demuestra es que la carne no puede someterse a la ley. La carne no es capaz de también vivir espiritualmente. No existe carne buena. Que comenzamos con el Espíritu y ahora con la carne terminaremos, pero que si obramos con carne buena, deseos buenos en la carne, vamos a llegar. Eso no existe. O somos de la carne y vivimos en la carne y nuestro fin es muerte, o somos transformados mediante el Espíritu Santo, vivimos a través del Espíritu Santo y llegamos hasta el fin mediante ¿quién? El Espíritu Santo. Son dos cosas nomás. Una más bien, o tienes el Espíritu Santo y vivimos aferrados a Cristo o no. Pablo aquí declara que la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios y es fundamentalmente incapaz de obedecer. Esto se debe a que la carne representa nuestra naturaleza caída, que está esclavizada al pecado. Incluso cuando la carne intenta guardar la ley sin Cristo, lo hace con motivos de autojustificación en lugar de un corazón transformado. Incluso cuando la carne intenta guardar la ley, aún clamando tener a Cristo, es la misma cosa. ¿Por qué? Es la misma cosa si estamos buscando autojustificación. Si estamos buscando ser justificados mediante nuestras acciones. Nosotros no somos justificados mediante nuestras acciones. Porque dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Y de dónde es la justicia? De Cristo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es decir, que las personas en la carne pueden intentar obedecer la ley externamente, pero su obediencia no es verdaderamente sumisión. No podemos comenzar con el Espíritu y terminar con la carne. Es que estamos comenzando con la carne y terminando con la carne. O comenzando con el Espíritu y terminando con el Espíritu. Entonces, hermanos, cuando vemos estas cosas y vemos el libertinaje y el legalismo, es importante reconocer que somos llamados y la gracia de Dios no se aferra a ninguna de estos errores. El libertinaje de abusar del pecado y el legalismo de aferrarse a un sistema religioso que quita de la gloria de Cristo. Aun cuando clame dar gloria a Cristo, si el enfoque es el sistema y cubrir el pecado y verse bien por fuera, son demostración del legalismo y de que las personas están desligadas. No decir que no son creyentes, pero que están confundidos. Porque el legalista batalla con ¿qué?
El legalista batalla con la gracia de Dios, mientras el creyente en libertinaje batalla con entender el arrepentimiento. Son dos cosas muy importantes. No tiene que ver con, muchos dicen, pues es que creen que la salvación no se pierde. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que la iglesia del libertinaje, de libertad, no predica el arrepentimiento. Y la iglesia legalista no predica la gracia de Dios. Entonces nosotros somos llamados a aferrarnos a Cristo, a no desligarnos, a estar ligados en Cristo Jesús y a aferrarnos a Él. Porque el llamado del creyente siempre va a ser, como he mencionado, de un corazón que es sincero. Y siempre va a reconocer que cuando está pecando, vamos a venir y vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a reconocer que el llamado del creyente no es vivir en el pecado. No podemos vivir de esa manera. Debemos de siempre confesar, sentir ese arrepentimiento, ese remordimiento cuando hacemos algo. Pero no solamente sentir remordimiento, arrepentidos, cualquier persona se puede sentir arrepentidos, es de venir a Dios en oración y confesar nuestros pecados porque reconocemos nuestra debilidad, para que Él y mediante y a través de sus fuerzas y a través de su Espíritu podamos inclinar, podamos vivir más conformes a Él. Unos grandes ejemplos ya para terminar que demuestra la palabra de Dios, esa gracia a la acción que nosotros somos llamados a vivir es, por ejemplo, amar a otros como Cristo nos ama. Nosotros no estamos amando al prójimo, ni estamos amando al hermano porque por una mentira, no estamos por presentación, no estamos viniendo a la iglesia y ahí viene ese hermano otra vez. Dios te bendiga, hermano. Eso es una hipocresía. ¿Por qué amamos a los hermanos? ¿Por qué amamos a nuestro prójimo? Y eso es el entender la gracia, hermanos. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que amemos nosotros como quien nos ha amado, como Cristo nos ha amado. ¿Por qué amamos al prójimo? ¿Por qué amamos al hermano o la hermana? ¿Por qué? ¿Porque es obligatorio como Cristo, como cristianos? No, porque reconocemos que Dios nos ha dado un amor incomparable e impagable. Nosotros no podemos pagar ese mismo amor, pero vamos a vivir en ese nuevo amor que Él nos ha dado. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es también una identificación. Si tuvieres amor los unos por los otros. Jesús nos amó sacrificialmente, por lo que debemos también nosotros amar a los demás de la misma manera. Eso, hermanos, es un ejemplo de la gracia. Y eso es la manera en la cual funciona el fruto del Espíritu. Siempre es a través de la gracia, por lo cual fuimos salvos y ahora por lo cual produce el fruto para vivir por Cristo. Otro ejemplo, hermanos, es perdonar. ¿Cuántos de nosotros nos encuentra difícil perdonar a una persona que nos causa dolor? Nosotros no perdonamos, hermanos, cuando hay algo bien o cuando se ha establecido una paz entre dos personas. Una paz, perdón. ¿Por qué perdonamos a la otra persona? ¿Perdonamos porque somos obligados también a perdonar? ¿Por qué perdonamos? Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Y cuáles son? ¿De quiénes son esas cualidades? De esos atributos que dice: sed benignos unos con otros, sed misericordiosos, sed perdonándoos, siempre perdonando. ¿De quiénes son esos atributos? Cristo. Y eso porque nosotros, hermanos, nos llamamos cristianos, porque somos seguidores ¿de quién? De Cristo.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué perdonamos? Porque Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cuándo? Cuando teníamos paz con Él, cuando éramos sus enemigos, aun cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros, Romanos 5. Entonces, ¿por qué perdonamos? Perdonamos no porque otros lo merezcan, sino porque Cristo nos perdonó. Y nuestro corazón siempre va a buscar el perdón, porque Cristo nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados completos, pasados, presentes y futuros, cuando éramos sus enemigos. Colosenses 3:13 también dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otro ejemplo es ser humildes. ¿Por qué somos humildes? Para ser enaltecidos, para que la gente nos diga: wow, qué humilde es esa persona. Hay muchos creyentes que viven así. Se humillan delante de las personas para que sean exaltados, para que reciban un tipo gloria. Pero ¿de quién es la gloria, hermanos? ¿Quién vive a través de nosotros? ¿Quién se resplandece a través de nuestras acciones como en sumisión al Espíritu? Cristo recibe la gloria. Cristo recibe el honor. Dice Filipenses 2, 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cristo, él mismo, Dios eterno, el creador del universo, se despojó de su gloria, de su posición, de su trono. Y para nosotros nos incomoda aún hacerlo más pequeño. Dice 1 Pedro 5, 5 al 6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, nosotros nos humillamos porque Cristo se humilló. Nos humillamos porque Él se humilló hasta el punto de entregar su vida. Nosotros, quienes somos seguidores de Él, con la gracia que hemos sido salvos, perdonados, guardados, vamos a vivir en humildad. Hermanos, hay tantos ejemplos: ser generosos, caminar en santidad, servir a otros, ser pacientes, vivir en paz, hablar con verdad y amor y soportar pruebas. Todo lo que es y viene de la gracia de Dios. Pero estas cosas son y demuestran a Cristo Jesús. Y eso por eso es importante reconocer que el fruto del Espíritu, hermanos, y es lo que dije hace una semana, no comienza ¿dónde? En el raíz. ¿Comienza dónde? En los pámpanos. Porque viene a través del pámpano que crece de la raíz. Cristo es el justo. Cristo es el perfecto. Cristo cumplió la ley. Pero a través de su perfección, ahora nosotros que estamos en Él, podemos producir el buen fruto de vivir en la gracia, que demuestra la gracia de Él, la bondad y la benignidad de Él. Sabiendo que el fruto que producimos no es nuestro fruto, es el fruto ¿de quién? De Cristo. Porque Cristo el mismo dice que aparte de mí nada podáis hacer. Pueden ¿qué? Hacer. Pero aferrados a Él podemos vivir bajo la gracia. Podemos aferrarnos y producir el buen fruto. Podemos recordar cuando hay momentos difíciles, cuando no queremos perdonar, cuando no queremos ser humildes, o cuando hay mucha palabrería, guardar la lengua. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando fue juzgado, habló, no abrió su boca. Esos son los ejemplos que Cristo nos deja. Eso es, hermanos, la libertad.
La libertad genuina y verdadera es vivir sinceramente y genuinamente como Cristo vivió y como Cristo es y como Cristo será, perfecto. Y eso, hermanos, es nuestro llamado. Estamos siendo perfeccionados en esta tierra. ¿Para cuándo? ¿Para qué? Para el día de gloria, donde estaremos en perfección. Y siempre debemos de recordarnos eso. Es un proceso en rumbo ¿a qué? A la perfección completa. No nos aferremos a las cosas del mundo, a las distracciones, ni nos desenfoquemos, pero recordemos que fuimos salvos mediante la gracia y que es por medio de la gracia que obramos también. Les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por este mensaje, Señor. Damos gracias por esta realización, Señor, si no le teníamos antes de que cuando nos aferramos, Señor, al pecado, siendo tus hijos, nos desligamos de ti. Pero, Señor, también si nos aferramos a sistemas religiosos obligados para vivir por ti en vez de sentir un sentir genuino de un corazón transformado, también es desligarnos de ti, porque reemplazamos la gloria que tú mereces a la gloria nuestra cuando pecamos y vivimos en el pecado. Pero de la misma manera también, Señor, quitamos del honor y la gloria que es tuya, metiendo todo el enfoque al sistema en vez de ti y tu gracia y tu misericordia, Señor. Señor, permítenos reconocer estas cosas para vivir siempre sinceramente para ti, Señor, para demostrar la benignidad, Señor, tuya, la bondad tuya, Señor, la paz tuya, el dominio, control que hizo y demostró tu Hijo en esta tierra, que Él no abrió su boca cuando fue juzgado y maltratado y aborrecido. Y de esa misma manera nosotros somos llamados a vivir y lo hacemos no por obligación, pero por deseo en reconocer la grandeza de tu gracia, de tu salvación, que no se compara, no se reemplaza, no se añadía ni se quita de ella. Tu obra es perfecta, Señor, y te damos gracias por ella. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar diario, para aferrarnos, para vivir conforme a ti, Señor. Quita toda debilidad, Señor, no solamente de pecado, Señor, pero en pecados de forma en el cual nosotros a veces no reconocemos que es pecado o menospreciamos o disminuyemos esos tipos de pecado, de rencor, de hablar para atrás, Señor. Es todas las cosas, Señor, que nosotros pasamos como ligeras, Señor, que ninguna de esas cosas se encuentren en nosotros como tus hijos, pero que podamos vivir conforme a tu imagen santo y puro, sabiendo que cada día, mientras que nuestros cuerpos se desgastan, el hombre interior está siendo renovado hasta el día de gloria. Te damos gracias por tu salvación, te damos gracias por este privilegio de estar aquí, Señor. Te damos gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Bendícelos, cuídalos donde quiera que estén, en todo lo que hagan, Señor. Que tu mano esté sobre ellos, Señor, sobre nosotros como tus hijos, y que siempre, Señor, nos aferremos y busquemos servirte a ti en vez de a nosotros mismos, porque no hay nada bueno en nosotros, pero en tu gracia y tu justificación ahora tenemos algo nuevo y algo bueno, y eso es la salvación, y eso eres tú, Señor, obrando a través de nosotros mediante tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo, Señor. Llévanos a nuestros hogares con todo bien, Señor, y que siempre recordemos que vivimos delante de tu presencia, que debe de traer, hermanos, Señor, gozo a nosotros, tus hijos. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios me los bendiga.